Buenas noches, mi nombre es José Posido Castro Vallejo, integrante del Tribunal de Organización Administrativa, la ficha es entre 63 y 56. En este momento les voy a hablar sobre el tema de referencias cruzadas. Como justificación, podemos decir que son de gran importancia para hacer referencia a algún elemento que se encuentra en el documento, al igual que tiene la ventaja de actualizarse automáticamente. El objetivo principal podemos decir que es conocer de manera rápida las diferentes clases de referencias cruzadas entre diversos hechos a fin de llevarlos al interlocutor en temas centrales o subcentrales y interconectar a nuestra conversación a través de hechos, imágenes y personas. Vamos a entrar a explicar sobre la definición de las referencias cruzadas. Podemos decir que sirven para hacer referencia a algún elemento que se encuentra en el documento. Las referencias cruzadas, entre otras, tienen la ventaja de actualizarse automáticamente. Por ejemplo, si el documento es modificado y la referencia ya no está en la página, sino en la página 3, sino en la página 4. La referencia se actualiza sola, como se muestra en la parte inferior de la presente diapositiva. Vamos a hablar de notas al pie. Se encuentra, se puede evidenciar en la imagen, en la parte superior de esta diapositiva, como a ver página 1, las notas al pie suele utilizarse para añadir información o dejar constancia de alguna aclaración con respecto al texto desarrollado en la página. Por ejemplo, una nota al pie se suele utilizar cuando se ha hecho una cita de algún autor. Notas al final aparecen en principio lo mismo que las notas al pie y de hecho se tratan de igual manera. La diferencia fundamental es que la nota al pie se pone al final de la página para aclarar algún punto y la nota al final se suele poner al final de un capítulo o bien al final del documento. Eh, Insertar marcadores es otra de las opciones de las referencias cruzadas y nos indica que para crear un marcador únicamente debemos seguir un par de pasos bien sencillos, como es posicionarnos donde queramos incluir una marca o seleccionar el texto, acceder a la pestaña, insertar y seleccionar la opción marcador o presionar control, control más mayúscula más F5, como lo podemos observar en la imagen en la parte inferior de la presente diapositiva. También tenemos los marcadores, se pueden ver de la siguiente manera, que es normalmente que permanezcan ocultos, a no ser que activemos la opción para mostrar marcadores ocultos. Lo haremos desde el menú Archivo, Opciones. Cuando pulsemos aceptar y se cierre el diálogo, opciones, veremos en nuestro documento aquellos marcadores que hemos incluido. Lo podemos evidenciar en la parte inferior de esa diapositiva. Otra forma de acceder directamente a un marcador es accediendo desde la pestaña Inicio, desplegando la opción Buscar y seleccionando Ir a o presionando Control más I. También podemos crear una referencia cruzada a un marcador. Lo primero que tendríamos que hacer es insertar los marcadores en los lugares adecuados de nuestro documento, de la forma que hemos visto en el punto anterior. Seguidamente, nos tendríamos que colocar en el punto del documento en el que deseamos insertar la referencia cruzada e ir a la pestaña Insertar y hacer clic en el botón Referencia cruzada, como se muestra en en la parte inferior de esta diapositiva. En el desplegable tipo elegiremos marcador y en la parte inferior del diálogo aparecerían los marcadores que hayamos creado previamente. Ya solo quedaría seleccionar un marcador y hacer clic en el botón Insertar. Además de marcadores, existen otros tipos de elementos de nuestro documento a los que podemos hacer referencia utilizando referencias cruzadas, como son los títulos, ilustraciones, tablas, notas al pie. Ya solo quedaría seleccionar un marcador y hacer clic en el botón Insertar. Por último, al seleccionar un tipo, las opciones del cuadro desplegable referencia se modifican aceptándose al tipo seleccionado, como se muestra en la imagen en la parte inferior de la presente diapositiva.
Para poder crear una referencia cruzada es necesario que existan elementos del tipo de cuestión preparados previamente, como el tipo de título. Para hacer referencia a títulos debemos crearlos utilizando los estilos de título predefinidos. Texto del título, texto actual del título, número de página donde se encuentra el marcador del título, número de título, muestra el número relativo al título, muestro número de título sin contexto, muestra el número del subtítulo, número de título en contexto, muestra el número del título de cabecera. Tipos de marcadores en las referencias cruzadas, podemos hacer referencia a marcadores creados previamente para la forma que hemos visto en el punto anterior, insertar marcadores de esa misma unidad. Las opciones del cuadro desplegable, referencia o para el tipo marcadores son texto y marcador, inserta el nombre del marcador, número de página, inserta la página donde está el marcador, número de párrafo, muestra el número del párrafo relativo al marcador, número de párrafo sin contexto, muestra el número de párrafo. Y por último, el número de párrafo en contexto, que nos muestra el número de párrafo. Eh, También tenemos el tipo de nota al pie o nota al final. Al final de esta unidad veremos cómo crear notas al pie y notas al final. De una vez creadas, ya podemos asignarles una referencia cruzada sin más preparación. Número de nota al pie, número de nota al pie o número de nota al final. Número de página donde se encuentra la nota al pie o la nota al final. Número de nota al pie con formato, muestra el número de subíndice del número o página con el mismo formato que la indicación de la nota al pie. Tipos de ecuación, ilustración y tabla. Para poder crear referencias usadas a estos tres tipos de elementos, primero obviamente debemos crear la ecuación, ilustración o tabla y luego debemos colocar el cursor al lado del elemento e ir al menú insertar, referencia, título y aparecerá un cuadro de diálogo como se muestra en la imagen en la parte inferior de la diapositiva. Tipo de elemento numerado, vemos claramente en la imagen cuál es el paso a paso a seguir. También se pueden establecer referencias cruzadas a elementos numerados creados utilizando las opciones de numeración y viñetas. En el diálogo podemos seleccionar el formato del número que deseamos que se muestre como su índice. Podemos también incluir una marca personal usando un símbolo. Se puede indicar a partir de un número o letra, símbolo que comienza la primera nota al pie. Seleccionar si la numeración es continua, si reinicia en cada nueva sección o si reinicia en cada nueva página. Crear una nota al pie. Para crear una nota al pie debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionar la página seleccionar la palabra o una frase, la cual veamos donde se puede incluir esta nota al pie y accedemos a la pestaña de referencias. Pero si queremos configurar las notas, debemos abrir el cuadro de diálogo de notas al pie y notas al final, haciendo clic en la pequeña flecha situada en la esquina inferior derecha del grupo notas al pie. Cuando tenemos la nota al pie o nota al final, creamos que ya hemos creado. Si nos situamos en el ratón o mouse, encima aparece un, un texto que hace referencia a que esa nota al pie o nota al final eh, ya existe. Y sobre el superíndice nos lleva a la nota al pie y a la nota final, como se muestra en la parte inferior de la diapositiva. Bueno, damos por concluido el tema de referencias cruzadas. Espero que haya sido de su agrado y de fácil entendimiento. Muchas gracias, buenas noches.